Bueno, queridos estudiantes, el día de hoy, Cuando yo como de costumbre, sabemos que para nosotros es muy importante reconocer los elementos claves desde todas las acciones enfocadas de los mandamientos humanitarios a nivel internacional, porque esto nos permite tener un panorama general y no solo un panorama enfocado en Latinoamérica. O específicamente para un país, porque eso no nos daría un sentido de lo que hacemos. Entonces, como sabemos, la salud mental es la base de todo el bienestar, así como la salud física, no es como que van desligados, no, ellos van muy de la mano. Y cuando hablamos de salud mental, es importante y necesario hablar de estigma, porque el estigma es la barrera invisible de las afectaciones en la salud mental de las personas, porque es justamente estos elementos que se dan de manera individual y desde lo social comunitario. Entonces, ayer quedamos en el ejercicio de relación con las acciones fundamentales de el estigma y de los modelos explicativos, como hay un problema de salud mental exteriorizado, como hay un problema de salud mental agudizado, cómo afecta de manera directa la autoestima, cómo empeora la salud física, cómo agudiza la salud mental. Esta base nos permite reconocer que cuando hablamos de el estigma internalizado, que es ese que está relacionado con las vivencias propias de las personas, está asociado también con la discriminación, con la asignación, con la retirada social, con la alineación y que esto nos conecta con la salud en general, pero que por supuesto un recurso importante para mitigar todos estos factores de riesgo están directamente relacionados con el hablar de la situación, pedir ayuda a tiempo y reconocer la autoestima. Esto nos conecta con la seguridad general. Ahora bien, vamos a observar el siguiente video porque sobre él vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo afecta el estigma a las personas? when I didn't know what was wrong with me, I just knew I wanted. Les pido excusas porque el video está en inglés, pero creo When que es I importante que también podamos centrarnos muy bien en estos elementos, en la traducción y demás acciones claves que consideremos. when I didn't know what was wrong with me, I just knew I wanted help. I went to the ER and they told me that Voy a abrirlo en otra pantalla, exacto, para que ustedes puedan. when I didn't know what was wrong with me, I just knew I wanted help. I went to Y lo voy a poner un poco más lento. Denme un segundo. Vamos a organizar los subtítulos que deben estar. the ER and they told me that, well, do you have a plan? Voy a desactivar los subtítulos porque si los dejo activos, muy probablemente exacto, desactivados. Listo. Ahora sí vamos a ver la traducción que trae el video. Perfecto. Entonces considero que con estas dos presentaciones del video hayamos podido interiorizar diferentes herramientas, ya que continuamos con un ejercicio. ¿Este ejercicio cuál es? Es que en este presentaban cómo profesionales de salud, personas con problemas de salud mental y familiares discuten sobre cómo el estigma claramente de los problemas de la salud mental y de las sustancias afecta de manera significativa la recuperación puntualmente. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Identificas alguno de los modelos comentados en los relatos?
reflexionando sobre tus propias experiencias, ¿puedes recordar algún momento en el que hayas observado que el estigma afecta la capacidad de una persona para acceder a ayuda? ¿Cómo te sientes al ser testigo de estos comportamientos estigmatizantes? Y por último, ¿consideras que son necesarios cambios en tu lugar de trabajo para abordar el estigma y el acceso a la atención? ¿Qué cambios considerarías? ¿Cuál es la dinámica? Son las 6:40. Voy a darles 10 minutos para que respondan estas tres preguntas. Y a las 6:50 vamos a empezar con la socialización. Van tres personas voluntariamente van a alzar la mano. Yo les voy a dar la activación del micrófono para que puedan contarnos su experiencia. Recuerden, nuestro modelo de aprendizaje es un modelo de aprendizaje basado en la experiencia. A mí me interesa, como docente cualificada, que ustedes vayan interiorizando cada una de las acciones que hacen y que están aprendiendo en su día a día y en su rol de trabajo. Entonces, vamos a iniciar. Todas las personas entendimos el ejercicio que vamos a hacer. Por favor, si todas las personas entendimos el ejercicio que vamos a hacer así. Check. ¿Listo? Para yo tener la claridad de que el ejercicio está claro. Quien no lo haya entendido puede dejarme un mensaje en el chat. Hola Marcela. El ejercicio consiste en responder las preguntas que ves proyectadas. Sobre estas respuestas vamos a hacer una socialización. Tres personas van a alzar la mano, de seguro más personas van a alzar la mano, pero solo voy a poder darle la palabra tres. Pueden hacer un esquema, responderlo en una hoja, proyectar la pantalla o abrir el micrófono y responder estas preguntas. ¿Entendiste el ejercicio o tienes alguna duda adicional? Recordemos, no se escucha porque estamos llevando a cabo una actividad. Estamos respondiendo las preguntas que estamos observando en la pantalla. Voy a darles 5 minutos más a las personas que de pronto llegaron tarde y no entienden la dinámica. Les explico nuevamente. Estamos haciendo un breve recorderis de lo que ya aprendimos. Entonces, vamos a responder estas tres preguntas en relación con el estigma. Muy bien, para las personas que están respondiendo por el chat, es una muy buena forma de hacerlo. Para las personas que acaban de unirse, es un ejercicio para reconocer qué hemos aprendido del estigma y cuáles son las respuestas que tenemos sobre el mismo. Esto es fundamental. Así es. Uy, ya están levantando la mano, eso me gusta. Vamos a darles hasta las 6:55 para que las personas que hasta ahora se están uniendo puedan responder las preguntas y quienes quieran alzar la mano, con todo gusto pueden hacerlo, que acá les vamos a dar la palabra. Listo, hemos llegado a nuestro tiempo límite, entonces por favor, soporte, vamos a darle la palabra a Maylin. Maylin, ¿tienes el audio? Soporte, perfecto. Maylin, tienes el audio, tienes la palabra. Cuéntanos cómo te pareció el ejercicio y cuál es el resumen del aprendizaje hasta el momento. Gracias. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás, noches. profe? ¿Y cómo estás, compañeros? Hola, muy bien, muchas gracias, bienvenida. Perfecto, te estamos escuchando. Si quieres, alza un poco la voz, pero te estamos escuchando. Listo. Bueno, pues respondiendo a las preguntas, me encontré como con varias problemáticas, pero voy a responder a la primera pregunta respecto al video. Pues en el video podría destacar varios tipos de estigmatización, pero yo creo que siendo el más evidente sería el estigma de naturaleza estructural. Me quedo con el primer relato del paciente que fue al hospital y que lo devolvieron a la casa. Creo que es algo que se ve muy a menudo y creo que es como tal un problema en la institución de salud. A la hora de minimizar como los pensamientos del paciente,
y como de quedar corto a esa demanda. Entonces, a la hora de quedarnos corto con esa demanda que hacemos, no responder adecuadamente a la necesidad que tiene esa persona y esa persona normalmente pues se va a sentir minimizada, se va a sentir que sus pensamientos no son lo suficientemente importantes para ser atendidos. Entonces pues ahí hay un estigma muy notorio y una falta de psicoeducación tanto pues para la entidad, la parte administrativa, como también para los mismos doctores, los mismos enfermeros, hasta hay veces hasta para los mismos psicólogos, ¿cierto? Bueno, eso fue como lo que yo reflexioné como en esa primera pregunta. Ahora hablando un poco pues de mi propia experiencia, yo en estos momentos estoy no trabajando, sino realizando las prácticas de psicología en un contexto penitenciario. Considero que en este contexto se ve todos los días el estigma, tanto por los compañeros como por los guardias, como por la parte administrativa y se ve todos los días, todo el día. Dentro del contexto penitenciario hay varios PPLs, o sea, personas privadas de la libertad, que tienen trastornos mentales. Y yo, por ejemplo, estoy liderando un programa con un grupo en específico que se llama Cadena de Vida, que es como camino a la resocialización. En ese programa tengo una persona que tiene un deterioro cognitivo y los compañeros, y veo como el estigma tanto de los mismos compañeros como de los guardias. Hay veces comentarios como que no lee el ejercicio a esa persona porque él no va a entender, para qué sirve él no sirve para nada. Un día un guardia le hizo un comentario, eh, le voy a poner al personaje Juanito. Le dijo como, Juanito, ¿usted para qué sirve? Entonces yo me quedé mirándole y yo le dije, Juanito debe servir para muchas cosas, porque realmente a pesar de que la persona pueda que no tenga las mismas capacidades neurológicas que las otras, sigue siendo una persona. Entonces no hay que tachar de una vez por la enfermedad o por el trastorno que va a tener la persona. Y yo creo que en ese contexto se ve todos los días, porque son personas que normalmente no se criaron o no les han inculcado pues la psicoeducación, a veces tienen la empatía muy errada, entonces, y también por parte de los guardias, uno creería pues que solamente son los compañeros de celda, pero es que también son los guardias los que se supone que son una ente superior a los presos, pero no, ellos antes hay veces son los que más como que se dice, le echan carboncito al asunto. Y otro caso que me pasó, que también he hecho las prácticas en el hospital, es como llevándolo un poco pues a lo que hemos visto, considero que es un estigma más internalizado porque tocó una paciente, pues me dieron como la interconsulta de una paciente que había tratado de suicidarse porque no recuerdo el motivo, pero en el diagnóstico estaba diagnosticada por trastorno bipolar. El asunto fue cuando yo la fui a atender, no se dejó atender porque simplemente tenía muy arraigado en su ser que ella era una persona muy rara y nadie la iba a entender. Entonces yo le decía, pero date la oportunidad y el espacio que no sabemos, posiblemente llegue una persona que te pueda entender. Entonces, pues ella no accedía y dijo, no, no, no quiero porque ya no ha pasado muchas personas por mí y no me han sabido atender, porque yo soy muy rara, porque yo tengo eso, entonces siempre era como achacándose su propio trastorno y yo me puse a pensar en este momento, recordando como esa paciente que tantos comentarios tuvo que haber pasado por su vida para que tenga tan arraigado esos pensamientos. Entonces, qué tan mal hacemos también tanto nosotros como sociedad como los mismos profesionales, porque ella me decía como que no es que yo ya he sido atendido por muchos psicólogos, por muchos psiquiatras, y considero que si ha sido atendida y ya no quiere ser atendida, pues debe ser por algo. Entonces, yo creo que hasta los mismos profesionales de la salud mental a veces eh, cometemos errores. Y bueno, ya pasando al otro, como el tema de qué recomendaría, yo considero que la psicoeducación es un tema muy importante tanto en todos los contextos, pero creo, y siempre lo he pensado, que uno de las instituciones que más nos forma como personas son los colegios. Entonces creería que desde los colegios se debe incentivar
a la psicoeducación, sí debe incentivar al tratar con empatía, porque desde el colegio vemos muchas problemáticas de bullying, de ciberbullying, de acoso. Entonces son personas que apenas están forjando su personalidad. Entonces, si siguen forjándose contextos, con esos mismos contextos de maltrato, con esos mismos contextos de burla hacia los demás, se van a crecer así. Cuando llegan a una adultez, van a tener ciertas convicciones que van a ser muy difícil ya después cambiarlas. Entonces, considero que la institución más importante para poder tener unas personas ya eh, con un poco más de empatía en un futuro serían los colegios. Tener como la importancia en hacer programas, en hacer foros, en hacer talleres con los estudiantes, siempre, y no solamente con los estudiantes, con los profesores que son como la ente superior de los estudiantes y con la parte administrativa que a veces no se relaciona tanto con los estudiantes, pero están ahí. Y listo, pues esa sería mi aportación. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Maylin. Excelentes aportes, muy significativa tu intervención, muy relacionada también con cada uno de los elementos que hemos observado, que hemos aprendido. Vamos a continuar. No vamos a hacer comentarios sobre el video para que podamos avanzar. En el módulo 2 hacemos una precisión importante sobre el impacto del estigma y la relación del estigma personal con otras variables. Como lo hemos visto en los modelos explicativos, el estigma personal tiene relación con otras variables. Las revisiones y el metaanálisis nos muestran que las principales variables relacionadas con el estigma personal son variables clínicas y variables sociodemográficas. Cuando hablamos de las variables clínicas, hacemos énfasis en ese estigma internalizado y se relaciona con una mayor severidad de los síntomas psiquiátricos, así como con la presencia de sintomatología, como por ejemplo síntomas de depresión. Además, se han encontrado que en menor adherencia al tratamiento se relaciona con un mayor estigma, es decir, cuando una persona no está bajo tratamiento psiquiátrico, está súper bien, pero cuando una persona tiene un tratamiento psiquiátrico es mayormente estigmatizada. Las variables sociodemográficas están relacionadas con diversos estudios y adicionalmente pues se ha estudiado en relación al estigma internalizado no solo las variables sociodemográficas en el contexto de país, ciudad o lugar, sino también el sexo, las condiciones de género, la diversidad sexual, la edad, la educación y el estado ocupacional. Aunque en su mayoría no han demostrado relaciones consistentes a lo largo del tiempo, por ejemplo, hay una relación al sexo, específicamente la orientación sexual y el género, que existen estudios como resultados bastante controvertidos, donde en ocasiones las mujeres mostramos una mayor afectación por el estigma internalizado y posiblemente por la afectación de estereotipos interseccionales. Acá es importante mencionar un síndrome muy asociado a la salud mental. ¿Cuál es ese síndrome? Es el síndrome del impostor, que no solo lo vivenciamos las mujeres. Esto es una brecha de género, sino que por el contrario lo asocian hombres, mujeres, personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Yo les voy a hablar un poco sobre el síndrome del impostor para que ustedes conozcan mucho más de ello. Denme un segundo, les voy a compartir. Bueno, estimados, esto es muy importante reconocerlo porque son acciones claves y cada cosa que yo vaya mencionando me parece importante dejarles como también la claridad para que no se me vayan pues a enredar con las acciones que estamos haciendo. Entonces, denme un segundo, vamos a continuar siendo las 7:15. Vamos a avanzar en que hemos abordado el módulo 2 y vamos a entrar a reconocer cuáles son esas acciones en relación con el estigma y cómo estas tienen una influencia directa en la salud mental, también en las decisiones que tomamos, en la forma en cómo vemos el mundo, en cómo conectamos
con el momento presente y con todos los contextos relacionados con la salud mental. Entonces, continuamos. Continuamos con el ejercicio de las variables. Acá, para reconocer cuáles son esas variables, es importante identificar cuáles son estos factores, cuáles son estos elementos claves, reconocer las variables sociodemográficas como lo mencionaba y adicionalmente todos estos elementos que son fundamentales. Ahora, no solo tenemos las variables clínicas y sociodemográficas, también tenemos las variables psicosociales. Cuando hacemos énfasis en las variables psicosociales, estas variables son las que se han encontrado con mayor relación con el estigma internalizado. Dentro de ellas encontramos la variable con mayor relación, que es la autoestima. Si ven cómo todo está relacionado, y cuando abordamos estas acciones claves sobre la autoestima, hacemos un énfasis importante en mostrar las importantes repercusiones del estigma a nivel emocional y a nivel cognitivo. Otra relación habitualmente es la relación del estigma internalizado con una menor calidad de vida y bienestar subjetivo. Por otro lado, también se ha visto frecuentemente una relación negativa del estigma internalizado y la integración y funcionamiento social. Con la aparición de las estrategias de evitación social y dificultades en las interacciones sociales, que en ocasiones terminan por producir aislamiento social que se suele agravar por la discriminación habitual sufrida, es muy importante reconocer estos elementos. Además, también se han demostrado relaciones directas de la internalización del estigma con un menor empoderamiento, así como los sentimientos de desesperanza, vergüenza y soledad. Rápidamente vamos a reconocer cuál es la verdad sobre cada uno, ¿vale? Entonces, a continuación voy a exponer algunos casos sobre el estigma personal y ustedes me van a decir cuál es la verdad de cada uno. Entonces, ¿el estigma no tiene relación con la sintomatología psiquiátrica? ¿Falso o verdadero? Falso. Se ha encontrado relación del estigma personal con la sintomatología especialmente depresiva. Ahora, ¿los hombres tienen más estigma personal que las mujeres? Falso. Los resultados en las investigaciones sobre el estigma personal y el género no son concluyentes. En ocasiones se han encontrado mayor estigma en mujeres y en otros estudios mayores estigma en hombres. Entonces, no lo podemos determinar. Según tercero, la variable con mayor relación con el estigma personal es la autoestima, verdadero. Los estudios señalan que la variable con mayor relación con el estigma personal es la autoestima, con una relación negativa. A mayor estigma personal, menor autoestima. Ahora, ¿el estigma personal se relaciona con una peor calidad de vida? Verdadero. Diversos estudios han demostrado cómo el estigma personal se relaciona con peores niveles de calidad de vida informal. 5. ¿El estigma personal es infrecuente en las personas con problemas mentales? Estoy viendo sus respuestas. Falso, falso, falso. Vamos a ver. Efectivamente, falso. El estigma personal se genera en muchas personas afectadas por los problemas mentales o de uso de sustancias, incluso más que el 40%, especialmente en trastornos graves. Sexto, el estigma personal reduce conducir a menores peticiones y ayuda profesional. ¿Qué opinan ustedes?
Verdadero. El estigma personal se ha relacionado con problemas para hablar sobre los problemas de salud y pedir ayuda. Es decir, hay una afectación mucho más directa. Ahora, el estigma personal se mantiene en constante interacción con estructura y social, con el estructural y social. Bueno, vamos a observarlo. Verdadero. La persona internaliza el estigma social y estructural existente, dado el lugar, el estigma personal como fruto de sus creencias de sus creencias y experiencias en un contexto social, cultural concreto. Y por último, el estigma personal suele implicar emociones de vergüenza y desesperanza. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, has estado súper conectada realmente con lo que estamos haciendo. Exacto, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el estigma personal implica la presencia de emociones negativas como la vergüenza, la desesperanza, incluso la culpa y la soledad. Ahora bien, vamos a hablar sobre el estigma interseccional en los trastornos mentales y problemas por uso de sustancias psicoactivas. Entonces, cuando abordamos estos elementos que son claves, que son fundamentales, que ya los hemos mencionado una y otra vez, el estigma interseccional, como los trastornos mentales y problemas por uso de sustancias, en muchas ocasiones, em, las personas con un trastorno mental diagnosticado tienen el doble de probabilidades de tener problemas por uso de sustancias en comparación con la población general. Las investigaciones demuestran que entre el 29 y 55% de las personas con problemas mentales tienen problemas por uso de sustancias a lo largo de sus vidas. Del mismo modo, las personas con problemas por uso de sustancias tienen hasta 3 veces más probabilidades de tener un problema mental. Más del 15% de personas con problemas de consumo tienen problemas mentales concurrentes. El 73% de las personas con dependencia al alcohol y el 53% con dependencia de drogas que padecen problemas de salud mental en el mundo. Acá quiero precisarles algo muy importante y es que Colombia lamentablemente no solo es quien en el momento se encuentra fabricando una de las drogas que mayormente se consume en el mundo, que es la cocaína, sino que también estamos siendo consumidores. Ok, entiendo. El estigma interseccional y los trastornos mentales y las adicciones. Esto es súper clave, aún más para todas las personas que son docentes, trabajadores sociales, psicólogos, personas que trabajan en el área de la salud, personas que están interesadas por fortalecer sus conocimientos en salud mental. ¿Cuál es la relación entre ambos problemas? El uso de sustancias puede empeorar los problemas de salud mental. El uso de sustancias puede imitar u ocultar los síntomas de un problema de salud mental. A veces las personas recurren a sustancias para aliviar los síntomas de los problemas de salud mental. Cuando una persona recae en un problema, puede desencadenar los síntomas de otro, y aunque el tratamiento puede llevar más tiempo y ser más difícil, la recuperación es posible. El estigma interseccional, trastornos mentales y adicciones. Las personas con problemas de salud mental dicen sentir o llevar una doble carga, ¿no? Como una doble vida.
El estigma de quienes se enfrentan a un diagnóstico de trastorno mental y uso de sustancias puede generar aún una carga mayor, la que se produce por la interacción de los diversos estigmas asociados. Esto es lo que se conoce como el estigma interseccional. Al igual que con otros factores como el sexo, la raza o la pobreza, en el estigma interseccional producido como la combinación del estigma por uso de sustancias y por problemas de salud mental, los efectos pueden multiplicarse, además de combinarse con otros estigmas. Acá podemos ver un gráfico en donde hay una explicación específica: intersección del estigma, etnia, trastorno mental, sexo y consumo. Cuando hablamos del estigma interseccional, los trastornos mentales y las adicciones, así las personas que viven con problemas mentales y con problemas simultáneos de salud mental y por uso de sustancias deben hacer frente a los siguientes elementos, cuatro elementos importantes. La percepción de que las personas con problemas de uso y salud mental son doblemente peligrosas. Segundo, la opinión de que las personas que usan sustancias infringen la ley y no pueden ser atendidas en un entorno sanitario normalizado. La opinión de que el uso de sustancias implica una falta de autocontrol y el hecho de que ciertas sustancias aumentan la probabilidad de contagio de enfermedades como el VIH o la hepatitis C. ¿Qué más nos dice? Vamos a reflexionar sobre este video. Sometimes I think that some healthcare professionals Voy a abrirlo nuevamente en YouTube para que ustedes puedan observarlo. sometimes Ahí I lo think están that some observando, lo healthcare están professionals escuchando. Ok, gracias, Maylin. Sí, no te preocupes, Marcela, volverla a oír, no te preocupes. Muy bien. Bueno, Carmen, es un proceso, debo darle la palabra a todas las personas. Esto no implica el que no esté dictando la clase, es que hay que darle la palabra a todas las personas que puedan participar, que yo pueda calificar a través del chat quienes están haciendo su participación. Muy bien, Maylin. Muy bien para todas las personas. Recordemos que hay personas que tienen diferentes formas de aprendizaje. Vamos a responder y revisar cada uno de los elementos claves para llevar a cabo estas acciones. No vamos a hacer comentarios frente al estigma en relación a que ya lo hemos hecho, a que lo hemos abordado. Vamos a observar estos dos elementos, por favor, muy atentos. Les agradezco mucho que tengan en cuenta que esto es un modelo de aprendizaje basado en la evidencia. Como no es un diplomado presencial, no los puedo poner a hacer ejercicios y por eso debo explicarles minuciosamente cada uno de los elementos gráficos. Tenemos un nuevo ingreso. Nada, una paciente, Susana, 14 años. Susana, 14 años. ¿Ha entrado hoy? Sí, ¿Y cuál es su diagnóstico previo? un TCA. Un TCA. Sí, Vale, ¿vas a ir a verla ahora? sí. Vale, Sí. escucha una cosa, simplemente, es que me ha pasado antes, me pasó de hecho hace un mes y me ha pasado con varios Sí. pacientes y ten mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la gente con TCA suele contar muchas mentiras y es muy difícil tenerlas en serio porque intentan manipular mucho al médico para que piensen igual que están mejor de lo que están y Ya, demás. yo cuando he oído TCA lo único que he pensado es que seguro que tiene algo más de personalidad. Es posible que tenga algo más de personalidad, tienes razón. O sea, que por Sí, fin un TCA ten puedo- cuidadito, ¿vale? ¿Quieres que te acompañe? Así la vemos juntos. Sí, prefiero, sí. Vale, genial. Pues nada, lo dejo aquí apuntado y ya hablamos con gracias, ella Ana. y ya está. ¿Vale? Venga.
Hola, acaba de ingresar una niña de 14 años, Susana. 14 años, Susana. ¿Tiene historial clínico con nosotros? Sí, TCA. Un TCA. Vale. ¿Vas a ir a verla ahora? Sí, voy a ir ahora. ¿Quieres venir? Sí, solamente te diría que tengas un poquito de cuidado igual, porque igual intenta mentirte y demás, y igual no quieres que pase eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Con el TCA igual tienen algo de personalidad. Bueno, tampoco la conocemos, o sea, realmente tenemos un informe previo, pero no sabemos... Sí, sí, perdóname, es verdad, es que a veces me pongo demasiado prejuicioso. Ya, es verdad que con el tema TCA a veces, pero bueno, vamos a ver qué tal es Susana. Sí. Vamos a valorar nosotros y luego ya contrastamos con él. Empezando de cero, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal, pues nada, vale, vamos a verla Venga, vamos juntos. juntos. Venga. ¿Cuál crees que ha sido la posición más adecuada y por qué? ¿Por qué creen que es? ¿Cuál creen ustedes que es? Muy bien, Miley? Muchas gracias por tu amabilidad y tu respeto. ¿Alguien más? Recordemos que la base de este aprendizaje es el respeto. Si no somos respetuosos con lo que solicitamos y la forma en cómo nos comunicamos aún, aunque sea escrita, es difícil dar a conocer para que estamos acá aprendiendo. Muy bien, excelente. Me alegra mucho escuchar. eh, estos elementos, exacto, exacto, Diana. Muy bien, Carolina. Excelente. Vamos a continuar con la sesión. En la primera escena, claramente se produce una actitud de juicio, se produce desde el momento en que se menciona el diagnóstico, hay unos prejuicios determinados, la profesional valora a la paciente sin conocerla, sin siquiera escucharla, sin siquiera preguntarle un antecedente patológico a partir de estereotipos que acompañan el trastorno. Además, se adopta una postura de protección contra el paciente, van juntas a verla, lo que posiciona en una posible amenaza de que hay de confianza. Además, eh, es importante reconocer en la segunda cena que se corrige la actitud de juicio, se propone un plan de acción inicial que no parte de presupuestos, ya que no conocen aún la paciente. Quiero preguntarles si ustedes en algún momento han identificado estas conductas, si ha sido así, muy bien, los felicito. Es importante identificar todos los aspectos como profesionales y también como pacientes, si en algún momento lo hemos llegado a hacer, para modificarlos y tener una mejor asistencia. Esto es fundamental. ¿Cuál es el resumen de este módulo? El resumen de este módulo está direccionado con el impacto del estigma, por supuesto. Primeramente que el estigma social tiene consecuencias de diversos tipos sobre las personas con problemas de salud mental y uso de sustancias. Las consecuencias del estigma social son extensibles al contexto sanitario, generando problemas específicos y diferenciados en este tema. El estigma personal surge al asumir en primera persona el estigma existente a nivel social. El estigma internalizado, experimentado y anticipado son distintos tipos de estigma personal. Por otro lado, el estigma personal se articula en tres dimensiones: cognitiva, emocional y conductual, en constante interacción. Además, se ha estudiado la relación del estigma personal con distintas variables, tanto clínicas como psicosociales. Finalmente, hemos profundizado el estigma interseccional, especialmente las consecuencias de la interacción entre el estigma de los problemas en salud mental y el uso de sustancias.
Esta es nuestra biografía, nuestras referencias para que puedan usarlas y vamos a ir al siguiente módulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar las acciones claves para abordar y reconocer los elementos fundamentales. Carmen, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacer? ¿Necesitas que te abramos el micrófono? Hola, Carmen, ¿tienes alguna pregunta por hacer? ¿Necesitas que te abramos el micrófono? Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión del día y vamos a reconocer cuáles son las acciones claves en relación con la salud mental. Ahora bien, recordemos que estos elementos son claves para el cuidado de la salud mental y cuando hablamos del estigma, hablamos de diferentes elementos fundamentales. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión en nuestro tercer elemento. Exacto, el último video dio un aporte muy importante en la sensibilización de los demás, esto muy enfocado en la reducción del estigma, que es fundamental. Vamos a avanzar 10 minutos para que puedan tomar el break porque hoy no lo han tomado y es muy importante que también puedan darse un espacio para descansar. Así que vamos a continuar. El estigma de los y las profesionales de salud mental. En este módulo vamos a ver cómo se presenta el estigma hacia los profesionales y salud mental y uso de sustancias psicoactivas, los y las profesionales de salud y cuáles son las principales características. Además, profundizaremos en las consecuencias que tiene el estigma en las personas con problemas de salud mental atendidas en contextos de salud. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de este espacio son comprender las variables implicadas en el estigma en contextos de salud, comprender y detectar los comportamientos más comunes en estos contextos e integrar una forma no estigmatizante de abordar los problemas de salud mental en los contextos de salud. Esto nos va a conectar con lo siguiente. Vamos a escuchar. Realmente la salud mental en nuestro país diríamos que es la cenicienta de la área sanitaria. Es el área más abandonada, no solamente por el sistema de salud, sino porque a través de la historia realmente se ha creado un simbolismo, bueno, el estigma de que la salud mental es una área en donde nuestra población sufre y vive de un problema psiquiátrico y que las personas están locas. Voy a repetirlo nuevamente para que puedan escuchar. Realmente la salud mental en nuestro país diríamos que es la cenicienta de la área sanitaria. Es el área más abandonada, no solamente por el sistema de salud, sino porque a través de la historia realmente se ha creado un simbolismo, bueno, el estigma de que la salud mental es una área en donde nuestra población sufre y vive de un problema psiquiátrico y que las personas están locas. Nuevamente para que podamos escuchar. Muy claro. Realmente la salud mental en nuestro país diríamos que es la cenicienta de la área sanitaria. Es el área más abandonada,
no solamente por el sistema de salud, sino porque a través de la historia realmente se ha creado un simbolismo, bueno, el estigma de que la salud mental es una área en donde nuestra población sufre y vive de un problema psiquiátrico y que las personas están locas. Esto nos permite identificar y conectar cuáles son esas herramientas claves son fundamentales, esos elementos que nos llevan a conectar con esas acciones claves. Este hombre que nos dice que realmente la salud mental de nuestro país, es decir, él está en Nicaragua. Diríamos que es la cenicienta del área sanitaria, es el área más abandonada, no solamente por el sistema de salud, sino porque a través de la historia realmente se ha creado un simbolismo con lo del estigma de la salud mental. Es un área en nuestra población que sufre y vive en problemas psiquiátricos y que las personas están locas. Hola Leticia, sí, por supuesto, pero la idea es reconocer todos los elementos y si podemos ver este contexto, no es un contexto alejado del de Colombia, es un contexto muy real y es un contexto a nivel de Latinoamérica porque no solo tenemos personas de Colombia, sino que tenemos personas de Latinoamérica, entonces no puedo centrarme solo en la situación actual de Colombia. Ahora, según la salud y el contexto sanitario, la Organización Mundial de la Salud nos dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para promover y mantener un buen estado de salud son necesarios unos sistemas sanitarios de calidad y accesibles. Los contextos sanitarios son todos aquellos en los que se trabaja para el mantenimiento y la mejora de la salud de los temas. Acá que podemos observar que en los contextos sanitarios, los sistemas de salud son el conjunto de recursos institucionalizados y organizaciones encaminadas a mejorar la salud de los individuos. En su atención a la población, los sistemas de salud han de ser de calidad, alcanzar el mejor nivel posible respecto a las necesidades de la población y equitativos para responder de la forma más igualitaria posible a todas las necesidades y todas las personas y atender a todo el mundo sin discriminación. ¿Cuáles son estos elementos? Como lo vimos en el nivel uno, ¿alguna pregunta? Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Volvemos al contexto. La salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias habilidades, es decir, tiene confianza en sus capacidades para llevar a cabo las tareas del día a día, puede hacer frente al estrés normal de la vida, es decir, no se ve sobrepasada por los problemas normales del día a día, puede trabajar productivamente, es decir, puede desempeñar un empleo que genere beneficios para ella y puede llevar a reconocer su capacidad de hacer una contribución a su comunidad, es decir, participar en la comunidad de forma activa y le reporta un beneficio. Esto es fundamental. ¿Con qué nos conecta? Con a quienes se consideran profesionales de salud en en el contexto de salud y contexto sanitario. Son todas aquellas personas que realizan acciones cuya finalidad fundamental es mejorar la salud. Son personas con distintas profesiones y ocupaciones que se forman y trabajan en la salud y que pertenecen a diversas categorías de formación, ámbito laboral y situación de empleo, o sea, todas las personas en general. Eso no limita única y exclusivamente a psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, psiquiatras, no.
Esto nos habla desde la persona administrativa hasta la persona que abre la puerta todos los días, desde la persona que trabaja en cafetería o la persona que está en su casa haciendo teletrabajo, elaborando proyectos. Todas estas acciones hay que contemplar. ¿Y cómo se le hace todo el personal? Porque si hay estigma y malos tratos. Esto atravesará de psicoeducación. Psicoeducación a través de diferentes áreas, involucrando las diferentes áreas, pero trabajando a través de grupos focales. Vamos a observar el siguiente video, pero voy a abrir en otra Para avanzar en el camino hacia para que ustedes puedan observarlo mucho mejor, porque si no, ahí se nos va. Como pueden observar, esto es los 10 minutos porque nos permite reconocer y contribuir cada uno de los roles y que pues cada una de las acciones son de suma importancia en el trabajo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la atención sanitaria de los problemas en salud mental? Nos dice que recomienda que la asignación de gastos de salud estén en proporción al cargo de la enfermedad o al número o a las afectaciones y que haya paridad entre estos aspectos físicos y mentales de la salud mental. En términos prácticos, esto significa que los servicios de atención de salud física y mental deben prestarse de forma integrada y que el porcentaje de gastos asignados a los servicios de salud mental debe ser proporcional al porcentaje de su carga atribuible. Esto es fundamental. ¿Por qué? O porque es importante entender, por tanto, o sea, porque es importante entender, por tanto, que la salud mental es mucho más que la ausencia de los síntomas, por lo que la atención sanitaria debe ir dirigida a asegurar un estado de bienestar físico, mental y social. Y el presupuesto dedicado a los problemas de salud mental sigue siendo insuficiente y muy limitado y es un caldo de cultivo para la estigmatización. Es como que ahí se mantiene y se agudiza cada vez más. Los problemas de salud mental son multifactoriales y es hora de dejar atrás el modelo biomédico tradicional. Recordemos que los factores vistos en el módulo 1 pueden ser sociodemográficos, económicos, medioambientales, sociales, psicológicos, biológicos y culturales. Son las 8:33. Vamos a tomar nuestro break de 10 minutos y ya volvemos. Entonces, para que puedan estirar, comer algo, volvemos a las 8:43. ¿Qué podemos observar? Como sabemos, hay múltiples opciones. En la primera opción, en la primera escena, vamos a encontrar varias conductas de estigma por parte del profesional. La primera es la actitud invalidante que adopta al no considerar la opinión de la usuaria con respecto a su exceso de medicación. En todo momento apoya la decisión médica, pero en ninguno considera cómo se siente la usuaria. Y esto es fundamental. Además, plantea el diagnóstico como una parte esencial de la identidad de la usuaria, como algo que le marca y le caracteriza ahora y para siempre. En la segunda ya encontramos un profesional que ayuda a la usuaria a explicar cómo se siente en vez de intentar taparlo como algo que no cuenta. Además, valora la evolución de los síntomas y plantea que se podría hacer un cambio en aquello que la usuaria no considera correcto. De esta forma, le está haciendo partícipe de su tratamiento. De esta forma la está escuchando, la está acompañando y la está orientando. Además, explica que el diagnóstico no es más que una forma de llamar a lo que pasa una etiqueta. Lo importante es tratar los síntomas que con el tiempo pueden mejorar. Si has identificado estos elementos, estas acciones claves son fundamentales. No les importa cómo se siente el paciente. Tú lo has dicho, Diana. Y esto suele pasar de manera repetitiva en los centros hospitalarios y principalmente en Colombia, que tenemos unas afectaciones en salud mental complejas en relación con los recursos disponibles para la salud mental en Colombia. Vamos a ponerle un poco de contexto a nuestros compañeros para que puedan tenerlo muy en cuenta.
Vamos a escuchar. Es que quisiera darles a conocer cuáles son estos elementos y principalmente también una mirada de la salud mental en Colombia. Vamos a cerrar con este video el día de hoy que nos habla sobre la importancia de ir a los servicios de salud mental. Muy bien, muy bien, gracias por sus retroalimentaciones, son muy importantes ya que estamos interpretando sus conocimientos. De esta forma damos cierre a la clase de hoy. Quien tenga dudas, preguntas, inquietud, pueden escribirme el día de mañana. Vamos a tener clase a las 9 en punto de la mañana, de 9 a.m. a 12 del mediodía, en el mismo enlace. Estoy atenta a sus preguntas, dudas e inquietudes. Muchas gracias por sus mensajes. A mí también me encanta acompañarles y enseñarles y también ver sus participaciones.